muchísimas gracias por haber encontrado un hueco en vuestras apretadas agendas para estar hoy aquí compartiendo pues un ratito que yo diría que es maravilloso, que va a ser mágico para hablar de qué fácil es todo y cuánto lo complicamos. En primer lugar, también me gustaría dar las gracias al Banco Santander por dejarnos este espacio fantástico y poder hacer estos encuentros. Gracias a María, la directora, porque siempre es encantadora y tan amable, lo hace todo muy fácil. A Beatriz, la responsable de eventos, y a todas las personas que han hecho posible que podamos estar hoy aquí presentando este libro que me hace tan feliz y que me ha cambiado la vida totalmente. Lo primero que me gusta, me pasaba ayer mismo por la tarde que un señor vio el libro y me dijo, wow, ese libro es luminoso, y me encantó la palabra. Las reacciones que tienen las personas cuando ven el libro, sobre todo cuando leen el título, después os contaré de dónde viene este título, qué experiencia le da origen a qué fácil es todo y cuánto lo complicamos, es: madre mía, cuánta verdad, qué razón tienes, qué fácil es todo y cuánto lo complicamos, pero qué difícil es también hacerlo fácil. Bueno, yo es algo que trabajo todos los días, intento que qué fácil es todo sea parte de mi diario vivir, ¿no? La otra frase importante que también hay en la portada de este libro es la historia de amor que el cielo me ha pedido que te cuente. Yo recuerdo en el mes de marzo, cuando tomé la decisión de publicar este libro, Luis, el editor que me ayudó a autopublicarlo, me dijo: Estefanía, ¿tienes un subtítulo? Y le dije: mira, Luis, pues bastante me ha costado saber qué título quería tener el libro como para haber pensado en un subtítulo. Le dije: la verdad es que no. Dice: bueno, sería importante porque de alguna manera le dice al lector lo que se va a encontrar. Y dije: vale, no te preocupes, le doy una vuelta y te digo algo. Colgué el teléfono con él y de repente, como si de una inspiración se tratase, vino a mi mente esta frase: la historia de amor que el cielo me ha pedido que te cuente. Y eso es precisamente lo que voy a hacer, contaros esta historia de amor que es la mía. Para poder entenderla tenemos que viajar en el tiempo, tenemos que remontarnos al año 1994. Ese fue el año en el que a mi padre le detectaron su enfermedad, un cáncer de colon con muy mal pronóstico, que yo en ese momento, que tenía 14 años, pues bueno, podéis imaginaros, fue una noticia devastadora para mí. Nunca, en los 3 años que él luchó en esta enfermedad, nunca vi en él la tristeza, la desesperanza, el miedo. Nunca. En él yo solo veía fortaleza, fuerza, valentía, en definitiva, amor, y nos unió muchísimo toda esa etapa. Pero bueno, el tiempo seguía pasando, su enfermedad también seguía avanzando, y en 1997 llegó el momento de la despedida, y la hizo pues como el maestro que era, a lo grande. Como una semana antes de morir mi padre, él estaba ya muy malito, en la cama del hospital, estaba pues muy medicado, ya no caminaba, ya no podía hablar, y de repente él tuvo una experiencia muy fuerte. Estando, como os digo, en ese estado, ¿no?, muy medicado, pues de repente él levantó los brazos al cielo y con una voz muy fuerte y clara que ya no tenía, vio a Dios. Y él en ese momento exclamó: oh Dios, eres tú, qué fácil es todo y cuánto lo complicamos. Tú eres la razón de ser, la razón de todas las cosas. Claro, yo en ese momento, os podéis imaginar, o sea, no entendí nada. Salí corriendo a buscar a los médicos un poco para pedirles una explicación, ¿no?, de lo que mi padre acababa de vivir, de lo que acababa de experimentar. Bueno, la explicación que obtuve era un poco pues la de la ciencia, ¿no?, que los enfermos en estado terminal pues tienen todo tipo de experiencias. A mí, la verdad, en ese momento pues no me convenció, pero en eso me quedé. Solo 3 días antes de morir mi padre, volvió a tener otra experiencia. Estaba igual, dormidito en la cama del hospital, y de repente empezó a reírse, empezó a sonreír,
y volvió a ver a Dios y le dijo: Dios, has vuelto, has venido. Levantó otra vez las manos, pero como en un gesto de abrazo, y en ese momento vio a su madre. Quiso abrazarla y le dijo: mamá, has venido a buscarme. Él, lógicamente, en ese momento estaba ya trascendiendo. El día que mi padre murió, el 14 de septiembre de ese año, de 1997, yo supe que ese día mi padre se iba. Yo tuve una experiencia que en ese momento no pude entender, no pude comprender, pero aquel día yo me desperté muy temprano, eran las 7 de la mañana, y antes de despertarme yo tuve la sensación de que alguien a mí me había dicho: hoy es el día, hoy tu padre se va. Me desperté pues nerviosa y muy angustiada, no entendía quién me había dicho eso, no se lo conté a nadie porque realmente era algo que ni siquiera yo en ese momento podía comprender, y lo único que quería era salir corriendo al hospital para poder estar con él. Ese día pues ni mi madre ni mis hermanos y yo nos separamos de él, pero todavía nos quedaba una experiencia fuerte que a mí me ha marcado de por vida, por vivir. Mi padre siempre llevaba colgada esta cadena que llevo yo desde entonces conmigo, y al igual que hago yo, él llevaba varios colgantes, ¿no? Entre ellos esta E, que es la inicial de mi nombre. Y el día que él murió, cuando mi padre dejó de respirar de una manera totalmente serena, totalmente tranquila, ahí se produjo lo que ya hoy yo sí que puedo llamar por su nombre, que es un milagro. Para mí se produjo un milagro, porque mi padre ya no respiraba, él llevaba su cadena colgada, y de repente, sin que nadie lo tocase, los colgantes que él llevaba se movieron. Uno se desplazó hacia la derecha, el otro se desplazó hacia la izquierda, y en el centro de su pecho se quedó la E de mi nombre. Yo en ese momento, con mis 17 años recién cumplidos, estaba destrozada, acababa de ver morir a mi padre, entonces no pude reaccionar, pero mi madre, en un gesto que le agradeceré toda la vida, se acercó a él, le quitó la cadena y entregándola me dijo: toma, cariño, contigo se ha querido ir papá. A partir de ahí, la relación que establecimos mi padre y yo desde aquí, él desde el cielo, fue sencillamente mágica. Él se convirtió en lo que yo entendía como un ángel de la guarda, en mi guía. Yo para todo hablaba con él, todo se lo pedía a él. Cualquier cosa importante que tenía, algo que quería lograr, conseguir, si tenía un día bajo, triste, siempre estaba con él: papá, ayúdame, ábreme esta puerta, quiero lograr esto. Y siempre me respondía. O sea, la sensación que yo tenía cuando yo pedía esa ayuda, de estar protegida, de estar sostenida, de estar amada, era algo sencillamente maravilloso para mí. A partir de ahí, pues yo me dediqué a cumplir mis sueños. Yo tuve una vocación muy temprana como periodista, como a los 13 años, yo un día viendo la tele, viendo los informativos, dije: esto quiero ser y esto quiero hacer yo de mayor. Y efectivamente, eso era ser periodista y trabajar en las noticias, ser redactora, ser reportera, contar buenas noticias, decía yo, ¿no?, al mundo, a las personas. Y ese se convirtió en mi sueño. Y no paré hasta conseguirlo, una vez más con la ayuda de mi madre, que cuando llegó el momento se empeñó en que yo iba a conseguir ser periodista. Pues efectivamente estudié la carrera, conseguí mi primer trabajo en televisión y empezó ahí una etapa. A la tele yo le he dedicado 13 años de mi vida maravillosos, llenos de pasión, en los que yo me sentía cada día afortunada y agradecida por lo que estaba haciendo, porque para mí más que un trabajo era lo que yo había venido a hacer, no era como mi lugar en el mundo. Entonces, conseguir eso, sabiendo que además era el sueño de tantas personas y que para ellas no se abrían la puerta, yo era muy consciente de eso. Entonces, pues fueron unos años de puro disfrute, la verdad. Yo iba a trabajar absolutamente movida por esa pasión y absolutamente motivada. Todo iba a las mil maravillas, pero en el año 2010 perdí a mi madre. Y aquello fue para mí la debacle. Yo ahí caí profundamente, caí en una depresión, porque verdaderamente cuando yo perdí a mi madre, lo que perdí de alguna manera era el significado de la vida para mí. Empecé a hacerme un montón de preguntas
para las que no encontraba respuesta, eran cosas como mucho más profundas. Yo decía, ¿en qué consiste todo esto? O sea, verdaderamente, pues venimos aquí cada uno para experimentar lo que nos toque, lo que decidamos. En mi caso, pues ser periodista, tener un trabajo, luego pues quizá casarme, tener un hijo, pero ¿y qué más? Para mí hay algo más. De alguna manera, yo sentía la necesidad de hacer algo que a mí me trascendiese, pero no sabía más, no tenía en ese momento más respuestas, así que pasé una temporada triste, muy triste, hasta que llegó un día en el que dije, quiero salir de aquí, quiero recuperarme, quiero estar bien, y empecé una terapia con un profesional, con un psicólogo que me ayudó muchísimo. Ahí para mí empezó como mi verdadero camino interior, ¿no? el de ir hacia adentro y empezar a sanar muchas cosas. Como todo pasa por causalidad, que no casualidad, yo en las casualidades, quienes me conocéis sabéis que no creo en ellas, y como siempre lo digo, hay una frase que me encanta, mis hermanos están hoy aquí acompañándome y apoyándome, y mi hermana lo sabe, que es una de mis frases favoritas, pero es que creo en ella firmemente, y es que los tiempos son perfectos, que nada sucede ni un minuto antes ni un minuto después de cuando tiene que pasar. Pues de esa forma llegó a mi vida el primer libro de autoayuda, en una tarde triste para mí, que yo deambulaba por un centro comercial y entré en una tienda porque de alguna manera sentí el impulso de que había algo para mí, pero por más que daba vueltas allí no encontraba nada, y yo dije, bueno, pues no tengo que comprar nada, me voy. Y cuando justo iba a salir por la puerta, vi una pequeña estantería, me acerqué a ella y recuerdo que hubo un título que llamó poderosamente mi atención, y era El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Cogí el libro y la verdad es que sin pensármelo dos veces lo pagué y me lo llevé a casa, era como que ya había encontrado lo que yo había salido a buscar aquella tarde. Devoré aquel libro, me encantó, me dio un montón de respuestas, de alguna manera todo eso que yo tenía dentro y que yo me preguntaba y que no lograba entender, me dio luz. Y a los 2 días recuerdo que me fui otra vez a la librería y dije, por favor, de este autor que hay, me llevé todo lo que había de él, me los leí todos. De esa manera empezó, como digo, ese camino de autoconocimiento, pero a medida que yo iba trabajando en mi interior, muchas cosas de mi exterior iban perdiendo el sentido, o de alguna manera yo iba cambiando mis prioridades, ¿no? Y en ese impasse yo perdí verdaderamente la pasión que yo sentía por la televisión. Así que en el año 2013 se produjo mi salida y la verdad es que me sentí perdida, porque toda la vida yo había tenido una vocación que a mí me había guiado desde los 13 años y había sabido lo que quería hacer. Entonces, en aquel momento yo dije, madre mía, ¿por dónde van los tiros? No tengo ni la menor idea de lo que tengo que hacer. Y justo al día siguiente de salir de la televisión recibí una llamada totalmente inesperada de un compañero con el que además apenas había coincidido. Y entonces él me dijo, mira, Estefanía, igual no has tenido tiempo de pensar todavía lo que quieres hacer, pero que sepas que están buscando a una periodista para hacerse cargo del departamento de prensa de un partido, Ciudadanos, que en ese momento solo estaba en Cataluña y quería hacer su expansión nacional. Y yo, soy sincera, dije, política, menudo bajón, dije, porque yo, a pesar de ser periodista, la política no era algo que a mí nunca verdaderamente me había llamado la atención ni me había motivado, pero sí que es verdad que yo ya estaba en un momento de mi vida en el que necesitaba lo que para mí era algo más que un trabajo, hacer algo que verdaderamente me llenase, recuperar de alguna manera esa vocación y que sirviese para ayudar a los demás, que tuviese un beneficio de alguna manera también en la vida de los demás. Y dije, bueno, pues quizá es por aquí el camino, porque verdaderamente si alguien tiene la capacidad de influir en la vida de las personas y cambiarlas, se supone que son los políticos, que son los que hacen las leyes y los que legislan. Entonces dije, adelante, puede ser este el camino. Poco convencida, la verdad, pero bueno, así empezó esa etapa de mi vida. Tardé muy poco en ver que no era mi sitio, que efectivamente por ahí no era. Pero se convirtió en una etapa de 3 años, 3 años donde yo aprendí muchísimo, con grandes lecciones de vida a nivel profesional y a nivel personal, que me dejaron totalmente exhausta a todos los niveles, física, emocional,
terminé realmente vacía de alguna manera, había dado en cuerpo y alma a todo. Aquí tengo una compañera de esa etapa y sabe que es así. Y sobre todo cuando salí de política en el año 2017, ahí sí que de nuevo hacia abajo, porque dije, si hace 3 años no sabía cuál era el camino, ahora ya sí que estoy absolutamente perdida. Ahí le dije yo, papá, por favor, dime por dónde, ábreme la puerta. Y es verdad que en ese momento, bueno, pues gracias a Dios sí que me pude permitir tomármelo con un poco más de calma. Pero yo, que realmente tampoco sé estar sin hacer nada, convertí el buscar trabajo en prácticamente un trabajo, porque me ponía una media de 3, 4 reuniones todos los días. A ver, si algo me había dado la política, sin duda era una agenda de contactos maravillosa. Entonces me ponía reuniones con presidentes, con directores generales, con CEO, de todas las empresas, instituciones, organizaciones, vi, como digo yo, a medio Madrid. Pero yo salía de todas y cada una de las reuniones diciendo, aquí tampoco es. Y era una sensación tan extraña, porque recuerdo perfectamente una de las reuniones que me dijo una persona, Estefanía, yo te quiero ayudar, porque además tengo muy buen recuerdo tuyo de las veces que hemos trabajado juntos. ¿Qué quieres hacer? Y yo le dije, comunicar valores. Y me dice, ¿y eso qué es? Digo, pues no lo sé. Digo, no lo sé, quizá yo soy la primera que tengo que saber y entender qué es lo que quiero hacer. Entonces fueron pasando los meses, llevaba ya como 5 meses en esa búsqueda tan intensa de trabajo, y entonces llegó un momento en el que me agobié, me frustré. Ahí entró mucho mi parte mental, esa parte de ego que empezó a decirme, pero vamos a ver, pero qué hacer rechazando todo lo que te viene, si son buenos trabajos. Empecé a decir, va pasando el tiempo, no voy a encontrar algo que me guste. Y un poco como que esa parte mental quiso tomar las riendas, ¿no? No era una cuestión de posición, no era una cuestión de económica, no era ser la directora de nada, no iban por ahí los tiros, era sentirlo dentro de mí. Lo que yo recordaba, que había vivido tantos años, de levantarte por la mañana y no cuestionarte, voy a un trabajo, ¿no? Es que eso es lo que siento que he venido a hacer, ¿no? Y no me ocurría. Entonces, con un gran agobio, ya en el mes de febrero, llegó un momento en el que dije, una vez más, no puedo seguir así. Tengo que aclararme, tengo que saber y decidir yo cuál es el camino, porque hay muchas personas queriendo abrirme puertas por las que yo no quiero entrar, y no puedo continuar así. Así que, bueno, pedí esa ayuda una vez más. Como digo yo, en el fondo, ahora soy consciente de lo divinamente guiada que he estado siempre, sin yo saberlo, y le dije a mi padre, como siempre, le dije, acude por favor y dime por dónde, dame una señal, ábreme una puerta, no encuentro el camino. Y una mañana, a los poquitos días, me desperté otra vez con una intuición, ¿no? con una idea en mi cabeza, y lo tuve claro. Dije, me voy de retiro, así, necesito desconectar, necesito estar sola, necesito encontrar mi espacio, sentirme. En realidad solo quería hacer un poco de yoga y meditación, o sea, sinceramente tampoco era nada mucho más ambicioso lo que yo buscaba, simplemente intentar relajar esa mente que no paraba de mandarme ideas y de agobiarme, en definitiva, para escucharme, ¿no? Justo en ese momento recibí la llamada de mi amiga Laura y me dice, ¿qué haces? Digo, pues mira, que me voy de retiro. Y me dice, sí, pues contigo me voy. Y con una ilusión que hacía mucho tiempo que no sentía, me puse, ¿no? Me metí en internet y me puse a buscar retiro, pero todo lo que veía no me convencía. A todo le ponía pegas. En uno decía, pues mira, no, porque hay que dormir en habitaciones con literas de 20. Y Laura, uy, no, ahí no. En otro, pues la comida vegana, uy, no, ahí tampoco. Todo eran pegas, todo eran condicionamientos, hasta que de repente el tercer o cuarto día de estar en una búsqueda intensa e intensiva, apareció ante mí, no puedo deciros cómo, porque verdaderamente es que no sé ni dónde pinché ni lo que hice, pero apareció ante mí, en la pantalla del ordenador en grande, la imagen de un hombre. Y yo no puedo explicaros realmente lo que sentí. Fue algo que en mi corazón de repente dijo, ¡pum!, aquí. Dije, mira, no sé quién eres, no sé dónde estás y no sé lo que haces. Digo, pero yo sé que esos ojos y que esa sonrisa tienen algo para mí, tienen algo que contarme.
Y totalmente emocionada se lo mandé a Laura y digo, lo he encontrado. Eran las montañas de Alicante y ella es de Alicante. Me dice, hija, no me puedes llevar de retiro a ningún otro sitio, que me llevas a mi casa. Digo, es que es él. Y efectivamente ella lo sintió también y me dijo, para allá que nos vamos. Así que a los pocos días pusimos rumbo a Tibi, a la montaña de Alicante, para hacer ese retiro de yoga y meditación, para desestresarnos, como decíamos nosotras, ¿no? Bueno, la experiencia que yo viví ese fin de semana verdaderamente ha sido la experiencia que a mí me ha cambiado la vida, que a mí me ha transformado. Fue, puedo decirlo, la experiencia, diría que el fin de semana más intenso de toda mi vida. Empezó el retiro, éramos un grupo pequeño, éramos 8 personas y bueno, empezamos efectivamente a hacer actividades, después de las presentaciones, hacer un ejercicio de conocimiento interior. La cosa se iba poniendo intensa, pero bien, hacíamos meditación. Bueno, aquel día terminamos a las 12 de la noche, nos fuimos a dormir, yo estaba agotada, yo decía, yo no sé si no hemos hecho nada, digo, pero yo estoy muerta. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, me acuerdo que teníamos que estar abajo para empezar la clase de yoga. Yo había hecho yoga previamente, pero lo que hicimos allí no tenía nada que ver con lo que yo había practicado hasta el momento. Fue un yoga que a mí como que me revitalizó, me puso en órbita. Y yo pensando, eran ya las 8:30 de la mañana y dije, iremos a desayunar, no, a meditar. Y yo dije, madre mía. Nos pusimos a meditar y estuvimos en una meditación de 1 hora. Yo había practicado también meditación en mi etapa de psicólogo. Mi psicólogo me había introducido en el mindfulness, sabía lo que era la meditación, pero aquello no tuvo nada que ver con lo que yo había practicado hasta ese momento. Cosas dentro de mí se movían y yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Así que después de aquella meditación, ya sí por fin nos fuimos a desayunar, y a la vuelta Rama empezó a hablar de espiritualidad, empezó una charla muy intensa, muy profunda, y de repente empezó a hablar de Dios. Y yo dije, ¿y esto? Y seguía hablando de Dios, y entonces todas mis alarmas, todas mis alertas saltaron. Y yo dije, un momento, aquí algo no funciona, yo he hecho algo mal. ¿Qué hago yo en un retiro religioso si yo no venía buscando nada de esto? Y yo no venía buscando a Dios, y yo todo lo que está diciendo este hombre no lo entiendo, no vibro ahí, no lo siento, no lo comparto. Y me empecé a agobiar, porque dije, ¿cómo me he podido equivocar tanto? Entonces, bueno, iba pasando el tiempo, se acercaba la hora de comer, mi angustia seguía creciendo, porque verdaderamente yo en ese momento lo único que quería era salir de allí, salir corriendo. Y en el descanso, a pesar de que Rama nos había puesto en un retiro en silencio, en el que no podíamos hablar fuera de la sala de actividades entre nosotros, Laura y yo, por supuesto, no lo cumplíamos, aprovechábamos cualquier momento para compartir, pues yo le dije a Laura, le dije, he tomado una decisión, me voy. Y me dice, ¿cómo que te vas? Digo, me voy, me he equivocado. Digo, yo no tenía ni idea de que habíamos venido a un retiro religioso ni a estas cosas, yo no he venido aquí buscando esto ni buscando a Dios, yo lo único que quería era relajarme y estar tranquila, pero no esto. Y entonces ella muy sabiamente, es una mujer muy espiritual, con mucha fe, me dijo, paciencia, tranquila, confía. Y yo le dije, sí, paciencia y todo lo que tú quieras, digo, pero yo aquí no pinto nada. Y le dije, me dijo, quédate. Le dije, bueno, pero si yo me quedo, por honestidad, por ser fiel a mí misma, cuando yo vuelva a la sala de actividades, yo tengo que explicar lo que yo estoy sintiendo, porque yo miraba a todo el mundo y todo el mundo estaba en paz, estaba en calma, estaba sereno, tranquilo, veía a Laura y estaba disfrutona, y yo decía, y evidentemente soy yo la que aquí no estoy bien situada, ¿no? Y efectivamente volvimos, y cuando Rama se dispuso a continuar, yo levanté la mano y le dije, pues perdón y con todos mis respetos, digo, pero tengo que explicaros lo que yo siento, es que yo siento que no debería estar aquí, que yo me he equivocado de sitio, yo no venía buscando esto ni un retiro religioso, y además es que yo no creo en todo lo que dices, es que yo no creo en Dios. Y entonces de repente Rama me miró muy fijamente y me dijo, ¿por qué no, Estefi? Y le dije, pues sinceramente porque a mí nunca me ha escuchado. Digo, porque yo hace 22 años le pedí con todo mi corazón que no se llevase a mi padre y se fue. Años después le pedí que no se llevase a mi madre y se fue también. Y después le pedí que no se llevase a mi cuñado y también. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo la suerte de que a mí me escucha y no pasa nada, yo lo acepto, pero esto no forma parte de mi vida.
Entonces ahí él de repente se hizo un silencio en aquella sala, madre mía, lo habréis experimentado, un silencio que a veces solo son 10 segundos, 20, pero que parecen una eternidad y que crees que va a tener que venir alguien con una espada a cortar ese silencio porque era ensordecedor. Y realmente, de repente Rama empezó a hablar del amor, y solo del amor, pero de un amor que solo contiene eso, de un amor tan grande, tan puro, tan inmenso y tan intenso, que yo no había experimentado algo igual. Empezó a hablar de un amor que es el amor del que verdaderamente todos procedemos, como la chispa divina que todos y cada uno de nosotros somos, y que es un amor del que no podemos separarnos, aunque queramos, porque es el origen, es de donde procedemos. Podemos alejarnos como los seres libres que somos, porque de hecho hay un libre albedrío que es un principio universal muy respetado, y se trata de eso, de que cada persona libremente esté dispuesta a abrir esa puerta, a abrir el corazón a ese amor. Por eso uno sí puede alejarse las veces que quiera, en la medida que quiera y el tiempo que cada uno sienta, pero nunca separarse de ese amor. Empezó a hablar de un amor que puede con todo. Empezó a hablar de un amor tan sumamente inspirador, un amor más grande que todos y cada uno de nosotros, pero que a su vez a todos y cada uno de nosotros nos conecta como la unidad que somos. Siguió y siguió, fueron 3 horas en las que yo no pude parar de llorar. No me digáis por qué yo quería parar de llorar, pero es que no podía, no me salía. Dentro de mí lo que se estaba produciendo era una lucha terrible, era una lucha entre cabeza y corazón, entre mente y corazón, ego, amor y miedo, que cuando yo ya llevaba 2 horas sintiendo aquello, escuchando aquello, estaba verdaderamente agotada, no podía más. Era como que sus palabras impactaban directamente en mi corazón, pero de repente mi cabeza encontraba todo tipo de fisuras, de grietas, de condicionamientos, de respuestas para tratar de darle la vuelta, para tratar de rebatirlo. Y realmente yo estaba muy cansada, y cuando llevábamos así, como os digo, pues cerca de 3 horas, yo llegó un momento en el que dije, no puedo más, me está superando. Y tomé una decisión, decidí frenar, decidí rendirme. Decidí parar la cabeza y permitir que lo que tuviese que suceder, sucediera. Y ahí es donde verdaderamente se produjo la magia, se produjo el milagro, se produjo mi gran despertar espiritual y mi toma de conciencia, porque cuando yo fui capaz de frenar esa mente y de recibir todo con el corazón, verdaderamente todo eso fue hasta físico. Yo sentí como de repente mi pecho de alguna manera se expandía, y me inundaba una sensación de calma, de paz, de serenidad, de alegría, de plenitud, de amor, que fue algo que yo no había experimentado jamás. Ese amor, aquello que yo viví, es lo que le dio sentido a todo. Yo a partir de ese momento lo tuve claro mi camino, no tenía ni la menor idea de cómo iba a ser, de lo que yo iba a hacer, de qué iba a consistir, pero sí que supe que ahí había empezado mi camino. Eso le dio sentido a todo. Y yo me di cuenta de que todo se había cumplido, de que todo eso que yo había pedido tanto tiempo, de tener una vocación, de recuperar esa pasión, eso que yo había pedido de no tener un trabajo, de hacer algo que me trascendiese, que pudiese de alguna manera ayudar a las personas, que fuese algo para todos, porque somos un todo realmente. Y todo eso cobró sentido. Y todo ese amor y todo lo que yo experimenté es lo que verdaderamente a lo largo de estos 20 meses que han pasado me han traído hasta aquí. Es ese amor el que me hace estar hoy aquí, el que ha dado forma y el que ha manifestado este libro, Qué fácil es todo y cuánto lo complicamos, el que me ha hecho entender que verdaderamente solo el amor es real, y que cuando logramos aceptar en nuestros corazones eso, que solo el amor es real, ahí es cuando verdaderamente sí que podemos decir qué fácil es todo y cuánto lo complicamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo la sensación de que he hablado 3 horas, no sé, que he hablado y hablado, así que, no sé, yo si os parece,
me gustaría invitaros a que podamos hacer un diálogo, compartir, si surge, si lo sentís, si os apetece, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiere saber acerca del libro. Este libro que de alguna manera, pues la gente, eso sí que os digo, ¿no?, los lectores a los que está llegando y que empiezan a llamarme, algo por lo que estoy como por este camino inmensamente afortunada y agradecida. Cuento con una embajadora del libro aquí maravillosa, que ha ayudado muchísimo a darle voz y visibilidad. Muchas personas le dicen que es como un manual de alguna manera para comenzar este camino, ¿no?, para comenzar el camino de la espiritualidad, el camino, en definitiva, el camino interior, el camino de dejar un poco lo externo y de ir hacia adentro para escuchar todas las respuestas que dentro de nosotros ya están verdaderamente respondidas, pero que hay que lograr hacer ese camino hacia adentro para poder llegar a ellas, ¿no? Y este libro, de alguna manera, es eso. Yo cuando empecé a escribirlo no sé lo que iba a salir de ahí, ¿no? Pero sí que creo que las personas que lo describen como ese manual, pues tienen razón, ¿no? Dicen que es un libro de autoconocimiento espiritual, de autoayuda, místico, lo que sea. Yo creo que el título es lo de menos, que lo importante es cómo a cada uno le llega y cómo el hecho de entender conceptos como el amor, como el miedo, como el ego, la energía, la mente, la enfermedad o la paz o la alegría, son muchos. Podemos empezar a hacer ese camino de vuelta, ese camino interior de autoconocimiento, que es el que verdaderamente nos va a conectar y nos va a alinear con nuestra esencia, con lo que verdaderamente somos, con esa chispa divina y con esos dones que todos y cada uno de nosotros tenemos y que de alguna manera le dan sentido a aquel mensaje que mi padre nos dio el día que nos comunicó su enfermedad, que todos hemos venido con una misión, que todos hemos venido con un propósito y ese camino interior es el que nos puede volver a conectar con esa misión, con ese propósito y con esas respuestas que son las que nos van a llevar a una vida de calma, de paz, de alegría, de felicidad y en definitiva de amor, porque en eso consiste. Así que yo sí que, bueno, os invito, si os apetece, a charlar, a alguna pregunta, algo que sintáis, si lo sentís, por supuesto libremente, y si no, tranquilamente en petit comité hablamos un ratito, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estoy humildemente encantada para responderos a lo que sintáis. ¿Qué obstáculos o frenos, dificultades que te hayan podido rodear durante estos 20 meses has tenido, tanto de personas, familiares, en relaciones laborales, para seguir tu crecimiento y expandirte? Porque también hay mucho cliché del mundo espiritual, hay mucha negación. ¿Cómo rebates y combates eso? Con amor, como todo, con amor. Pero sí que es verdad. O sea, en mi camino, el principal obstáculo siempre para mí ha sido el miedo. El miedo, así, en su palabra, ¿no? Y me ha costado mucho entender que verdaderamente el miedo es el opuesto del amor. El miedo es mental, es el mejor amigo del ego, es la emoción más paralizante que existe y es una emoción de baja vibración, energéticamente hablando, o sea, es algo que te lleva a dejarte directamente así, paralizado. Entonces, superar de alguna manera todos esos miedos ha sido complicado. Luego, en mi propio proceso, pues mis propias creencias aprendidas, mis patrones de pensamiento, ¿no? Como digo yo, al final hay un ejemplo muy gráfico que a mí me encanta, que es el de una cebolla. Es como si nosotros fuésemos todos una cebolla. Pues la cebolla, la primera capa que tiene es una capa dura, es una capa áspera, es incluso de color marrón. Y esa hay que quitarla, después empiezan a llegar un montón de capas más y hay que empezar a quitar todas esas capas para llegar a lo que es el corazón, que es pequeño, pero es perfecto. Es liso, es puro, es bonito. Pues ese es un poco, ¿no? Quitar todas esas creencias, quitarme todas esas caretas de lo que yo pensaba que era, de alguna manera esas caretas que te hacen formar parte de algo sin saber por qué.
ir hacia adentro para profundizar, para ir conectándome con mi verdadera esencia, no ha sido un camino sencillo. En cuanto a personas, yo siempre digo que soy una afortunada y estoy agradecidísima, porque también es verdad que yo sé que cuando nosotros nos abrimos a trabajar, o sea, el cielo está esperando a que todos y cada uno de nosotros les demos de alguna manera nuestro permiso para poder actuar, para darnos toda esa ayuda, pero como hay que hacerlo libremente, pues mientras tanto se respeta donde quiere estar cada uno. Entonces, gracias a Dios en mi camino siempre ha habido personas que han ido apareciendo, personas, libros, experiencias, que en ese momento determinado me han ayudado a través de una técnica espiritual, algún libro que me ha dado la clave, el mensaje que yo necesitaba desbloquear para poder continuar. Pero sí, ha habido pruebas, mis hermanos están aquí apoyándome hoy, me adoran, su amor es absolutamente incondicional, pero ha sido una prueba difícil para mí y para ellos sé que también, porque cuando yo volví del retiro, lógicamente, yo ni entendía. Yo me acuerdo que cuando yo volví mis hermanos estaban deseando que les contase y entonces me dijeron, cuéntanos, y yo, no puedo hablar. ¿Pero cómo que no puedes hablar? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has vivido? Y yo, que no puedo hablar, que no me salen las palabras, o sea, y no era capaz de explicarlo, o sea, necesité un tiempo para poder interiorizar verdaderamente lo que a mí me estaba ocurriendo, ¿no? Eso ha sido un poco a lo largo de todo el proceso, pero sí que hubo un momento en el que, lógicamente, ellos estaban asustados, porque mi cambio fue bastante radical, o sea, mi despertar en ese sentido fue brusco, pero yo vi tan clara la luz, para mí cobró todo tanto sentido, desde hacía 22 años que mi padre me había dejado los mensajes, había llegado mi momento, yo estaba preparada y es más, yo tenía una misión maravillosa que es esta, a través de mi don, que es la escritura y la comunicación, escribir libros, comunicar este mensaje y a mí esa misión, de alguna manera, mi alma me pedía hacer rápido el camino, rápido el proceso, entonces yo estaba muy abierta a aprender, a leer, a experimentar, a probar cosas, ¿no? Era fruto de mi propio deseo de seguir creciendo y eso asustó a mi familia. No sabían dónde me estaba metiendo, ¿no? Y claro, yo contaba cosas que yo ahora soy consciente, ¿no? No, pero es que esos son los ángeles, ¿no? Pero es que esos son los seres de luz, pero es que eso es un mensaje. Entonces, de alguna manera, la gente puede llegar a pensar que has perdido la cabeza, ¿no? Y bueno, todo eso fue un proceso, a mí me ayudó muchísimo ver un poco su miedo. Lo voy a contar con todo tu permiso, a mi hermano le digo, porque recuerdo una conversación que tuvo con él, a mí me produjo un dolor de corazón inmenso, porque vi tal sufrimiento en él, fruto de ese amor tan puro y tan incondicional que él siente hacia mí, que todo ese sufrimiento, ese dolor, esa incapacidad que él tenía de decirme, que te estás metiendo en una secta, que te estás yendo a cosas raras, Él quería de alguna manera protegerme y yo no sabía cómo explicarle que ese era el camino, que eso era para mí lo más maravilloso del mundo y que era mi propio camino. Pero eso fue un antes y un después, porque de alguna manera me di cuenta de que yo tenía que empezar a calibrar, que lo que yo estaba experimentando, lo que yo estaba viviendo efectivamente era mi camino y que este camino es libre, es voluntario, es opcional y que además llega a todos y a cada uno de nosotros, como decía antes, en el momento perfecto y que a mí me hubiese llegado, yo no soy quien para obligar a nadie ni para decirle a nadie lo que tiene que creer. Entonces ahí de alguna manera empecé a irme, si cabe, más hacia adentro y a ser no más cuidadosa, pero a entender lo que yo debía compartir y lo que no, porque verdaderamente lo que no podía ser era que yo quisiese dar amor y expresar amor y que eso estuviese causando miedo o lo contrario, ¿no? Entonces ahí fue donde a mí me ayudó mucho a vivirlo, si cabe, de una manera más solo conmigo misma. Y eso me ayudó mucho a crecer, me fortaleció. El no necesitar compartirlo y que de alguna manera los demás lo entendiesen, bastaba con que lo entendiese yo y con entender yo mi corazón y mi propio camino y lo que yo estaba haciendo, ¿no? A partir de ahí, como el amor puede con todo y el de mi familia ha sido incondicional, pues gracias a Dios aquí están hoy, me acompañan, llegan donde quieren, preguntan cuando quieren y donde no,
es el camino de cada uno y es absolutamente respetable, y eso es parte del amor. O sea, esa es parte de la compasión también, de desear compartir ese amor es maravilloso, pero si las personas no están en un momento en el que están preparadas o abiertas para recibirla, hay que dar todo ese amor de otra manera, pero no se puede juzgar a nadie. Yo ya he entendido que el juicio y la crítica, que son dos patrones de pensamiento y de emoción y de sentimiento tan fuertes y que cuesta tanto trabajo deshacer. Yo llevo 1 año y medio trabajando fuertemente con eso, con la crítica, con el juicio, para simplemente ser amor, y eso es lo que llegará en mayor o menor medida. Eso es parte del amor incondicional, no esperar nada a cambio. Pero bueno, como te digo, a día de hoy, todas las experiencias, yo ya lo he entendido. O sea, si algo te hace la espiritualidad, es responsable, porque es que te hace responsable de tu propia vida, de tus decisiones, de tus emociones, de tu energía, de dónde estás vibrando y del trabajo que tienes que hacer. Entonces, pues fruto de esa responsabilidad, yo aprendí y entendí que todo lo que he vivido en mi vida, todas las personas que han estado en mi camino, han sido maestros para mí, hasta las personas que yo en su momento consideraba que me habían hecho daño, ¿no? Hasta en el trabajo, jefes que yo en ese momento sentía que estaba viviendo una situación complicada, una situación de acoso, eran maestros, ¿no? Parejas con las que he vivido cosas complicadas eran maestros. Todos somos maestros de todos. Si tú miras con los ojos del amor, ves ese espejo que todos somos para todos y eres capaz de entender que lo único que te están mostrando es lo que tienes que trabajar en ti, pero que nadie te hace nada. Y ese es el camino en el que día a día pues sigo y trabajo. A ti. Sí, yo creo que querías preguntar a... No, has respondido. Ah. No. Te quería pedir también, ¿podrías leernos un pasaje de tu libro? Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. Abriéndolo... Por donde sea, Sí. claro. Pues por donde sea. Bueno, lo he abierto por esta que da paso a... Dice, unas dudas que podrían estar acompañadas de tristeza al sentir falta de confort. Y habla de la tristeza. Dice, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, hay que agradecer siempre su presencia. Dejarte sentir en ella, pero eliminando cualquier identificación real con el sentimiento, permitiendo que se manifieste la emoción cuando proceda y dejando que suceda. La tristeza es una señal y un identificador de algo en lo que es necesario trabajar. Cuando la tristeza aparece, nos alerta de que algo no está equilibrado, de la necesidad de revisar qué está fallando en cualquier área de nuestra vida. Por eso es importante darle siempre las gracias y abrirle la puerta temporalmente para ver qué viene a enseñarnos, ya que siempre trae algo y para descubrirlo solo requiere de intención, valor, claridad, voluntad y amor. La tristeza es una maestra en la vida que nunca viene en vano. Por eso cuando estamos desconectados de la fuente de amor no la entendemos y de hecho la rechazamos. Creemos que no nos hace bien, que es un sentimiento incómodo y deseamos que se vaya cuanto antes. En la mayoría de los casos sin haberle permitido el tiempo suficiente para mostrarnos lo que venía a enseñarnos. De esta forma habremos perdido una vez más la enorme oportunidad de aprender lo que ella tenía para nosotros. Y como todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece, pues ella también lo hará y vendrá con todo lo acumulado, por lo que sus apariciones serán cada vez más difíciles y pesadas y así hasta convertirla en una tristeza tan grande que acabaremos por llamarla depresión, sin haber entendido que solo nosotros somos los responsables de no haber querido verla como una maestra para convertirla en una enemiga. Por eso, cuando decides que quieres hacer las paces con ella y entiendes que no solo es necesaria, sino que es una bendición en tu vida, empiezas a sanar. Ahí, conectados a la fuente de energía que nos nutre del amor más puro e incondicional, comenzamos a entenderla y a saber quién es ella en realidad. Es entonces cuando le abriremos la puerta de par en par, sin culpa, sin apego y sin ego, y empezaremos a dejarla hablar
para que nos guíe hacia la luz de la sanación, lo que nos permitirá sentirnos mejor mientras ella esté presente, sin intentar ponerle de nuevo plazos a su visita, puesto que a estas alturas ya habremos comprendido que el tiempo no es más que una invención humana al que solemos dar un valor que no es real. Cuando entendemos que nunca nos sobrará ni nos faltará tiempo para nada, este deja de contar como un factor que juega en nuestra contra, permitiendo que cada momento se vuelva más placentero, pacífico y amoroso para nosotros, porque solo el amor es real. Gracias. Sí. Concretamente, ¿cuándo te llega la tristeza? ¿Cuándo te llega? ¿Cuándo te llega? La tristeza. Concretamente, ¿cómo haces? Es una emoción que vivimos cuando te llega. Que no lo puedes explicar Sí. desde dónde Sí. llega, pero está aquí y te sientes un poquito mal. Sí. Concretamente, ¿qué hacemos? Claro, dejarla pasar y poner palabras sobre o hacer un momento de... Bueno, sí, yo creo que lo primero, un poco lo que dice aquí es relajarnos, quiero decir, si viene, bienvenida es la tristeza. O sea, desde el momento en el que nos incomoda o la rechazamos o queremos eso, que desaparezca cuanto antes, no le estamos permitiendo que nos enseñe verdaderamente qué es lo que ha venido a mostrarnos. Cuando hay tristeza es un termómetro maravilloso que lo que nos está indicando es que hay algo que no está equilibrado, hay algo que no está alineado. Es como si de alguna manera hay un camino que es el que nosotros mismos además hemos elegido antes de venir, solo que no nos acordamos y por eso hay que volver libremente a él. Entonces hay un camino y como ser libre que eres, tú vas tomando todos los días tus decisiones, todos los días tienes una maravillosa oportunidad para decidir dónde quieres vibrar, qué quieres ser y lo que te está indicando es que de alguna manera te has desviado de ese camino. El problema es que realmente para encontrar todas esas respuestas que están dentro de nosotros, para entender verdaderamente qué nos quiere decir esa tristeza, hay que ir hacia adentro, porque la causa, el síntoma puede ser externo, pero la solución y la verdadera realidad está dentro de nosotros. Y eso requiere de un trabajo interior, de profundizar, de parar esto, de parar esta mente que al final es el ego, que el ego es muy necesario, o sea, el ego hay que entender el personaje que es otro, es incómodo porque está acostumbrado a llevar las riendas de nuestra vida, a manejarnos y no le gusta perder ese puesto. Entonces, en cuanto él ve que te pones a trabajar, se pone, como me pasó a mí en el retiro, se pone en pie de guerra y dice, no, por aquí no, porque desde el momento en el que haces eso ya le estás quitando poder, ya le estás restando y de alguna manera él es muy necesario, o sea, es muy necesario, es parte de lo que somos. Nosotros somos polaridad, somos yin-yang, somos en ese sentido luces y sombras. El ego es esa parte que simplemente hay que saber en qué consiste, quién es y cómo ponerle límites para que él esté a tu servicio y no tú al suyo. Cuando verdaderamente él te ha ganado mucho terreno y te domina esto y no el corazón, ahí es cuando probablemente, fruto de ese agobio, fruto de ese estrés, de todas esas ideas de necesidad y de carencia que él te manda, pues tú te apresuras, no te paras, no te sosiegas, no te escuchas, y ahí es muy difícil que puedas llegar a la respuesta clara, a la más elevada, a la más amorosa, a la de tu ser interno, porque estás en lo mental, estás alejado. Entonces es todo un trabajo interior. Entonces cuando la tristeza aparece, lo primero la bendecimos. Bendita tristeza que ha venido a enseñarme que algo no está funcionando bien. Y a partir de ahí calma y paciencia con nosotros mismos. Y es que tenemos que ser muy amables con nosotros mismos, somos humanos, que tenemos todo por recordar, que tenemos todo un camino de vuelta, que deshacer las creencias es complicado, que permitir que ese ego acepte la idea de que nadie te hace nada y de que todos son maestros que aparecen en tu vida para enseñarte algo, que por tanto la responsabilidad de tus emociones, de tus pensamientos y de dónde estás vibrando y cómo es solo tuya, todo eso no es un trabajo sencillo, porque estamos muy acostumbrados a lo contrario.
pero la tristeza viene cuando verdaderamente tú no estás alineado con lo que has venido a hacer, con esa misión, con ese propósito, con tus dones maravillosos. O sea, un don no es tal cosa hasta que no se comparte con los demás. Todos y cada uno de nosotros tenemos dones maravillosos, todos, cada uno los suyos. Y es todo un camino para, de alguna manera, acordarte de ellos y volver a conectarte con ellos, ¿no? Yo toda mi vida había querido escribir un libro, desde niña siempre, y supe que iba a estar relacionado con mi padre. Nunca me imaginé esto, nunca. Pero lo sabía dentro de mí, pero no me atrevía. Todo ese miedo del que hablábamos a mí, yo lo intentaba durante años, me sentaba a escribir, me salía el primer capítulo, yo me volvía loca, me venía arriba, digo, ya está, llegó el momento, y de repente aquello se frenaba, y yo no había manera de continuar aquella historia. El miedo me jugaba también malas pasadas, porque me decía, pero ¿cómo vas a escribir un libro? No tienes la formación, o no tienes el lenguaje, o no tienes la capacidad, o no estás preparada. Ese es el ego, ese es el miedo, ese es el que te aleja de tu verdadera esencia. O sea, el don está dentro de ti, es algo inherente a ti. Normalmente, además, es algo que tú vibras con eso, es una pasión, es algo que te gusta mucho. Para algunas personas puede ser cocinar, para otras puede ser la música, para otras el arte, escribir, para otros puede ser lo que sea. Si verdaderamente lo maravilloso es cuando uno se alinea con esa misión, con ese mensaje de maestro que me dio mi padre con 14 años, de que hijos, no pasa nada, yo voy a intentar ponerme bien, pero si no, no os preocupéis, porque todos hemos venido a hacer esa misión y cuando está cumplida nos vamos, ese propósito. Yo he tardado 25 años, pero los tiempos son perfectos, ¿verdad? Y como son perfectos, pues todo ha llegado cuando ha tenido que llegar, cuando yo he estado preparada para abrirme, para abrirle la puerta al amor, que es el camino, el único camino posible. Y cuando yo verdaderamente he podido hacer todo, y he estado preparada para esto, para manifestarlo, para que el amor de mi corazón a través de mi don, que es la escritura, se convierta en este libro que, gracias a Dios, cada día llega a personas a las que, oye, humildemente, ojalá poder inspirar o ayudar un poquito en su camino de vida a través del entendimiento de todo ese proceso. Entonces, yo no soy una persona, yo lo digo en el libro, o sea, yo me hago responsable de lo que yo escribo, de lo que yo cuento, pero no de lo que tú quieres creer o de lo que tú quieres entender de mis mensajes. Esto no es un libro religioso, yo todo ese proceso ya lo experimenté, fue parte de todo mi proceso del retiro con aquel rechazo tan fuerte que yo tenía, hasta que mi corazón entendió que da igual cómo le llames. Si no le quieres llamar Dios, le puedes llamar el universo, le puedes llamar el todo, le puedes llamar la energía amorosa universal, consciencia, no importa, todo es lo mismo mientras sea amor. Y verdaderamente todo lo que no es amor, nos guste o no, no viene de ahí, es humano. El problema es cuando no queremos tomar nuestra responsabilidad y queremos de alguna manera seguir buscando fuera a los culpables de todo lo que como humanos hemos ido haciendo con nuestro libre albedrío, a base de donde hemos ido eligiendo vibrar. Entonces es el camino de vuelta. Cuando venga la tristeza, pues es una alegría, porque te está señalando que hay algo en lo que te tienes que alinear. Yo no creo en dogmas, no tengo reglas, no tengo nada, yo voy experimentando mi camino, lo que a mí me funciona. Ahora hay una cosa que no dejo de recomendarle, o sea, le recomiendo a todas las personas, y eso sí que es verdad, es meditar. La meditación yo le llamo la medicina del alma. O sea, meditar es ese regalo que tú le haces a tu ser interno, es ese momento que tú te permites de conexión para ir hacia adentro y conectarte con eso que verdaderamente eres, con esa esencia. Y ahí, a través de esa meditación, bueno, cada uno experimenta a su manera, hay gente que tarda más, otros que tarda menos, no pasa nada, eso es parte del juicio. Porque hay gente que dice, la meditación no es para mí, me pongo nerviosísimo, me vienen todo tipo de pensamientos, me pone más nervioso. Bueno, porque hay que hacer un trabajo, no es más que eso. Pero meditar es el camino que te lleva hacia adentro, porque ahí es donde tú paras esto y te limitas a escuchar, donde poco a poco, con práctica y con consciencia, eres capaz de conectarte con tu corazón, con tu ser interno, que es al final tu yo elevada, ¿no?, que tiene todas las respuestas que tú quieres, todas,
pero que tienes que lograr llegar a ella para poder escucharlas. Así que bienvenida tristeza. Pues no sé si alguien más quiere comentar algo o si no, tranquilamente. ¿Sí, María? Estefanía, tú has vivido un despertar. Sí. Que realmente lo que has vivido es de repente, pues lo que se llama eso, despertar. Sí. Yo creo que todos estamos llamados a despertar en algún momento, unos en un momento, otros en otros, pero hay gente que no despierta. ¿Y por qué? ¿Por qué unos sí, otros no, otros se iluminan, otros no se iluminan nada? A ver, en realidad, como yo digo, y todo lo que yo digo y todo lo que yo cuento, por supuesto, y esto lo quiero dejar muy claro, no son verdades absolutas, ni muchísimo menos. O sea, aquí en nuestra mente condicionada no vamos a llegar a esa verdad. Es la mía, es mi experiencia, lo que yo voy experimentando y las que para mí se van convirtiendo en verdades. Ahora sí, todo lo que yo voy haciendo y voy sintiendo y a mí me va ayudando es lo que yo quiero de alguna manera compartir con los demás, ¿no? Pero es mi camino, mi experiencia. Desde ahí yo lo que creo es que realmente despiertos estamos todos. Los que estamos aquí ahora, en la Tierra, estamos todos despiertos. Porque estamos viviendo un despertar de conciencia masivo y cada vez más, porque nos estamos dando cuenta de que ha llegado un momento crucial en el que verdaderamente solo hay dos caminos, el amor o el miedo. Y se están produciendo así constantemente, ¿no? Despertares de alguna manera. Para mí despiertos estamos todos. Lo que ocurre es que hay unos tiempos y hay una voluntad y hay un libre albedrío. Y esa es la manera en la que hay que llegar. Quiero decir, si no, seríamos marionetas, seríamos títeres si de alguna manera nos indicasen, ¿no? O estaríamos hablando de alguien que de repente selecciona. Y aquí no hay una selección de nada, aquí hay voluntad. Aquí hay que tú sientas que ha llegado tu momento de querer empezar a llevar una vida con más sentido, una vida más profunda, más pacífica, más serena, con más amor, y eso pasa por el camino interior. O sea, el problema es cuando nosotros ponemos nuestra felicidad o nuestra seguridad en cosas o en personas y alteramos el orden. O sea, las personas han sido creadas para ser amadas y las cosas usadas. Y ha llegado un momento en el que las cosas se aman y las personas se usan. O sea, es como que hay que darle la vuelta, hay que entender que el camino es el amor. Pero eso cada uno lo tiene que entender cuando le llegue su momento, cuando verdaderamente sienta que está preparado. Normalmente muchas veces, ¿qué ocurre? Que te llega con un gran bajón en tu vida. ¿Por qué? Pues porque ahí es cuando la vida llega a un momento que muchas veces te para. Cuando tú te estás desviando mucho del camino y te para de miles de maneras. O sea, puede ser desde un accidente que tú no comprendes, que simplemente dices qué mala pata, me he roto la pierna, nunca mejor dicho, y no estás entendiendo que esa señal de alguna forma te está parando. Puede ser a través de otra experiencia, puede ser a través de un bajón, de un momento de profunda tristeza. Y esos momentos bien aprovechados son momentos de pararse, de escucharse y de ir un poco más allá. Pero es voluntad, hay que querer hacerlo, hay que abrir el corazón. Como digo yo, arriba están deseando ayudarnos. Deseando, no ven el momento de que nos abramos, de que les demos nuestro permiso. No se lo pueden saltar, es que esto es muy importante, es que el libre albedrío fue creado así y bien pensado es maravilloso. Por eso tenemos tantas oportunidades para vibrar donde nos da la gana, para acercarnos o alejarnos del amor las veces que queremos, el tiempo que queremos, porque esa es la libertad y porque realmente es un camino que, bueno, requiere de voluntad, no siempre es fácil, y de fe, y de fuerza, y de valentía, y de superar obstáculos, y de liberarte del miedo, y de quitarte muchas caretas. Tú no has venido aquí para cumplir, ni tú ni nadie, ninguno de nosotros hemos venido aquí para cumplir las expectativas de nadie. Hemos venido aquí para aprender a amar, para poder avanzar en nuestro camino de amor, y eso pasa por amarte a ti mismo. O sea, tú no puedes amar a otra persona si antes no te amas a ti mismo. Lo decía Jesús, y no hablo del Jesús religioso, hablo del Maestro Jesús. Decía, amaros los unos a los otros como yo os he amado. Es eso, somos un todo.
estamos conectados y la misión conjunta es el amor, es que verdaderamente logremos cada día vibrar todos en amor para poder vivir en esa vida de paz, de armonía, de felicidad, de serenidad, en esa plenitud a fin de cuentas, y está en nuestras manos, pero es una elección. No sé si te he contestado. ¿Sí? Bueno, ahí va en la línea que yo pensaba, pero en el fondo me cuesta mucho creer en el libre albedrío. ¿Por qué? Pues porque hay gente que vive una vida terrible. Terrible me refiero en el sentido de una vida que no quiere vivir. Uh-huh. Bueno, no sé si es que no es capaz de cambiarlo, o no se da cuenta, o vive la inconsciencia, o... Bueno, muy duras, muy terribles, sí. de muchas carencias, y claro, pues igual no tienes las mismas oportunidades que alguien que tiene una vida no tan complicada, o sí, no lo sé, pero ahí... Ya. Sí, o sea, es un planteamiento que efectivamente a todos seguro que se nos ha pasado muchas veces por la cabeza porque lo vemos, porque lo vivimos y lo experimentamos. Por supuesto, cada caso es un mundo, o sea, esa es la parte del no juicio que también yo tanto trabajo de alguna manera, ¿no? Porque ¿quién soy yo para saber en qué punto está cada uno? ¿Quién soy yo para saber qué has venido a hacer aquí? ¿Qué has venido a sanar? ¿Qué has venido a experimentar o a superar? Entonces, desde el no juicio, yo puedo sentir la compasión y desde ahí sí puedo sentir amor por todos y cada uno de los seres, pero desde el momento en el que yo trato de poner ese juicio, estoy ya mirándolo desde mi mente condicionada, estoy queriendo decir que tu experiencia es muy complicada o que tú te lo mereces o que tú no, y realmente ahí ya estoy tratando de enjuiciar, ya no estoy rendida, ya no estoy aceptando que... No. Ya. Creo que tiene mucho más difícil que otras. Entonces por ahí veo yo un desequilibrio, ¿no? O que no debe de todas las mismas condiciones. No sé si por ahí... Sí, yo creo que está muy bien, porque es que son todo planteamientos totalmente lógicos de alguna manera, ¿no? Desde lo mental, pero yo creo que al final, que no tengo ningún condicionamiento a esa palabra, lo que de alguna manera te lleva a ese despertar, lo que mira a Dios es el corazón, pero es que eso está dentro de nosotros, todo ese amor está dentro de nosotros esperando a salir, esperando a que le abramos la puerta, y eso no depende de todas esas circunstancias, o sea, eso es tuyo, o sea, tu luz, la luz que tú, por derecho propio, has ido acumulando, porque de alguna manera es lo que tú te has ganado a base de ese trabajo de amor. Eso es tuyo, y eso nadie lo puede tocar, y eso no depende de las circunstancias. Y ¿entiendes lo que te quiero decir? Esa es la esencia, y eso cada uno tenemos la nuestra, independientemente de que todas las circunstancias... A mí, por ejemplo, hace poco me hizo mucha gracia, ¿no? Un amigo mío que ha leído el libro me decía, hombre, pues te conocía, ¿no? Pero en el libro yo me abro en canales toda esta historia que os he contado, ¿no? Y dice, pues tenías todas las papeletas para ser una auténtica amargada. O sea, pero así me lo dijo, es muy gracioso él. Dice, porque hija, te ha pasado de todo, la verdad, y muy joven, ¿no? Y claro que hay vidas muchísimo peores, pero él me hablaba de la mía. Y él, bueno, pues a día de hoy, gracias a Dios, tiene a sus padres, no ha vivido unas determinadas experiencias, ¿no? Pero es que no solo eso, es que encima has tenido jefes que oye, siendo tu sueño, te las han hecho pasar canutas. Y él me decía, vamos, en resumidas cuentas, que tienes mucho mérito. De tener una sonrisa, de encima irte por el camino del amor. Dice, porque yo, con tu vida, yo estoy por el otro. Vamos, yo me he ido ahí, que te lo digo, que voy cortando cabezas, ¿no? Es una elección, o sea, es... Sí. Hay que conectarse con el amor de cada uno, con el corazón de cada uno, con esa esencia, y porque verdaderamente eso es lo que somos. O sea, todos y cada uno de nosotros, todos sin excepción, somos esa chispa pequeñita, divina, todos. Procedemos de lo mismo, o sea, de ese amor tan inmenso
tan incondicional que con estas mentes no vamos a lograr entender, y no pasa nada porque el camino no es entenderlo desde aquí, pero es el origen y de ahí procedemos todos, con lo cual realmente llegar a aceptar que somos seres perfectos, que somos seres abundantes, que somos seres prósperos y que todo lo demás son experiencias, son caretas, son creencias, son pensamientos, es ese ego que ha cogido mucho terreno y desde ahí es desde donde nos maltratamos, nos hablamos mal, con tonterías, si es que es en el día a día, si basta con hacer consciente nuestro día a día, en tonterías, pero tú vas por la calle y de repente te tropiezas un poco, es que soy un torpe, es que a mí esto no se me da bien, es que yo esto no lo sé hacer, es que tengo mal carácter, es que soy cuadriculado. Es que desde el momento, es que es muy importante, desde el momento en el que nosotros tomamos conciencia de que nuestros pensamientos, que son energía porque todo lo es, nosotros somos energía, esto es energía manifestada, esto es energía, para mí una energía de amor maravillosa, manifestada, todo lo es. Desde el momento en el que realmente entendemos que los pensamientos son energía y son creadores, te haces muchísimo más responsable de ellos, de dónde estás vibrando, porque una vez más te lleva, te guste o no, y aunque el ego te diga que por ahí no, a tomar las riendas de tu vida, porque verdaderamente basta con hacer un ejercicio muy sencillo, y es conscientemente durante un día detectar cuál es la emoción fundamental que tú estás vibrando. Y cuando ahí sí te das cuenta de si es la tristeza, o si es la preocupación, o es la necesidad, o es la carencia, y estás ahí porque tengo que hacer esto, porque me va a faltar, porque no llego a fin de mes a ver cómo pago esto, claro, mira lo que me ha hecho el otro, ¿no? Y estás ahí en un bucle, todo eso son emociones, y todo eso está creando un patrón de pensamiento. Si tú tienes esa emoción dentro de ti, te está generando, es muy complicado desde ahí parar al ego, porque el ego se las sabe todas, o sea, desde lo mental nunca jamás le vamos a ganar, es el jefe de lo mental. Entonces no te preocupes, que se va a encargar de buscar todo tipo de excusas para convencerte de todo y a buscar todo tipo de responsables para todo en tu vida, y descuida que nunca vas a ser tú, nunca vas a ser tú. O sea, es muy hábil, es listo. Y yo le trato como si fuese pero es que a mí me ha ayudado a trabajarlo verdaderamente, y le digo, no. Entonces, cuando verdaderamente te haces consciente de eso, y te haces consciente de una realidad que para mí, oye, supuso un antes y un después, porque el día que yo acepté y recordé que no existen los pensamientos privados, dije, ay, porque claro, al abrigo de nuestros pensamientos privados todos estamos fenomenal, porque la gente te puede decir, oye, esta chica que siempre es sonriente, que siempre tan maja, y tú, gracias. Y tú por dentro puedes estar con un discurso mental que dijes, madre mía, si la gente supiese lo que pasa por esta cabeza, ¿no? Que es todo lo contrario de alguna manera. Pero bueno, como no lo digo, como no lo manifiesto, pues bueno, yo me mantengo ahí. El día que yo entendí verdaderamente y acepté que todos los pensamientos, todos, son creadores, porque esos pensamientos, hasta los que no manifiestas, son una energía que tú sí que estás mandando al universo, y eso es una vibración que tú estás creando. Y luego te sorprendes porque de repente pasan en tu vida determinadas experiencias que dices, qué mala suerte, qué injusticia, yo no me lo merecía. Pero ¿dónde estás vibrando? ¿Qué estás pensando? Te haces responsable verdaderamente y eres consciente de que lo que hay aquí dentro es un poder creador, es una energía creadora que se va a convertir en experiencias, en personas, en vivencias, y que depende solo de ti hacer ese trabajo consciente, de alguna manera desaprender todo lo aprendido, vaciarte de todo lo que creías que era válido, para poder conectarte con esa verdadera esencia y llenarte de lo que sí que te va a llevar a una vida de calma, de tranquilidad, de serenidad, sea haciendo lo que sea, si cada uno tiene que buscar su camino. Esto no significa, hay gente que me dice, pero ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlo todo? No. O sea, yo en mi camino, yo lo he hecho, pero bueno, dejarlo todo, para mí tiene todo el sentido del mundo. O sea, soy periodista, soy comunicadora, he aprendido a hablar delante de los medios, he trabajado en política pensando que ahí era donde yo podía ayudar, y he entendido que no era ahí, que la política requiere un cambio muy grande, porque para mí está planteada al revés.
¿no? Y es muy sencillo, o sea, desde el momento en el que yo pienso que el verdadero camino está cuando tú te alineas con tu ser interno, pues para mí, por ejemplo, ¿no? Y es como mi opinión política, ¿por qué está planteada al revés? Pues porque los políticos deberían ser personas conscientes, personas despiertas, pero que saben que están despiertas, personas que trabajan en su interior, que hacen un trabajo de autoconocimiento y que vibran en el amor, para desde ahí escuchar esos mensajes y ver y entender que su misión de vida, que su propósito está en el servicio público, y maravilloso, porque verdaderamente desde ahí es desde donde podrán tomar decisiones elevadas, decisiones de amor, que nos repercutirán a todos como sociedad. Yo la tenía idealizada, no voy a decir que absolutamente todas las personas y todo lo que he vivido era malo o negativo, porque yo ya no califico nada de malo o negativo, todos eran experiencias, pero no era mi sitio, porque verdaderamente conocí también la otra cara, la del poder, la del ego, la de la importancia personal, y ahí era donde yo no vibraba, pero lo tuve que experimentar y descubrir yo por mí misma, y como con eso pasa con todo, o sea, es un camino de volver a tu esencia, ¿no? De volver a ese amor puro e incondicional que todos somos, y que si estamos aquí es por eso. Además mi padre lo dijo muy claro y madre mía, los mensajes que dio antes de irse. Y si todavía estás aquí es porque todavía tienes cosas que hacer, todavía hay una misión, todavía hay un propósito, todavía tu alma no está preparada para decirte ya está, se acabó, ya hemos terminado. Y eso no depende de una edad, ni depende de nada, depende de lo que tú de alguna manera también has decidido antes de venir, que querías crecer, que querías experimentar, que querías avanzar, y que aquí pues tienes que ir acordándote de que eso era así. Y esa es la parte del despertar. A fin de cuentas, despertar no es más que eso, que conectarte con ese amor, con ese corazón, y todos los días hacer un trabajo para crecer y para recordar qué has venido a hacer, y es maravilloso. Porque normalmente además cuando eso sucede, o sea, pues igual que decía que para mí un don no es tal cosa hasta que no lo pones al servicio de los demás, cuando tú descubres de alguna manera tu propósito y donde tú vibras, como viene del amor, lo que sientes es compartir eso, y eso ya está dando amor y ya está haciendo ese beneficio para todos y ya está ayudando a que entre todos subamos esa conciencia de amor. Como tú dices, gente que por algo apareció y todos pasaron por una crisis, tocaron fondo y iniciaron este camino. Pero hasta ahora no encontré una persona que lo haya hecho por propia voluntad, porque quiso y no por necesidad personal. Bueno, ¿no? A ver, yo sí que es verdad que sí que he conocido personas que de alguna manera desde niños, desde pequeños, sí que han estado como mucho más despiertos o conscientes, ¿no? Y que han empezado su proceso antes. Y entonces esas personas quizás sí que no han necesitado llegar a un bajón muy profundo para hacer esa toma de conciencia, que eso no quita que luego tengan que vivir sus vidas y sus experiencias. Quiero decir, estar en un camino espiritual, estar en un camino de autoconocimiento no te exime de tus pruebas. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuanto más transitas este camino desde la consciencia y desde el amor, más amable se torna tu vida, más fácil. Por eso de ahí qué fácil es y cuánto lo complicamos, porque no somos conscientes de que vibrando desde otro punto, alejados del amor, nuestra vida se complica, pero es que somos nosotros los que nos la estamos complicando, porque cuando tú empiezas a vibrar en ese amor, personas de repente empiezan a alejarse de tu vida, otras empiezan a llegar, ya no vives experiencias quizá tan traumáticas, porque por ejemplo ya no llegas a un estado de depresión, porque ya sabes reconocer la tristeza y ya tienes herramientas para pararlo en un momento donde no profundizas tanto. Entonces, sí, yo creo que sí que hay personas que llegan en su diario vivir de otra manera y que no necesitan pasar por una crisis enorme para hacer esa toma de conciencia. Sí creo que sucede, cada caso es un mundo, y hay gente que de alguna manera pues también viene con mucha luz, ¿no? O sea, es lo que decía antes, un poco esa cantidad de luz
es la esencia de cada uno. Entonces hay personas que necesitan menos experiencias quizás traumáticas para despertar o para experimentar esa vida amable. Pero lo que sí que tengo muy claro es eso, que desde el momento en el que tú empiezas a trabajar y en tu persona y te conectas a ese amor, tu vida cambia absolutamente. Y no pasa nada, es que estamos tan apegados muchas veces a eso, ¿no? A cómo tienen que ser las cosas o a personas. Yo antes no, o sea, en otro momento de mi vida, pues el que a mí, por ejemplo, una amiga hiciese algo que a mí me hacía sentirme mal, o alejarme de una amiga, o un enfado, ¿no? Pues yo antes eso no era capaz de aceptarlo de alguna manera, ¿no? Y ahora lo he entendido de una manera libre, o sea, el amor incondicional es eso. Yo estoy aquí, yo soy fiel a mí misma, yo soy honesta, yo pienso, siento y actúo así. Si tú eso lo sientes y vibras ahí, maravilloso, y si no, con toda la libertad del mundo, quizá nos tenemos que separar temporal o definitivamente, pero desde el amor, desde el aprendizaje. Ya no desde, ¿no? Es saber transmutar de alguna manera también todo eso desde la conciencia para entender que has sido una persona que quizá ha venido en un momento de tu vida a enseñarte algo y hay que bendecirlo, hay que dar las gracias y también saber cuándo soltar. Tan importante es saber cuándo quedarse como saber cuándo hay que soltar y cuándo hay que dejarlo ir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el camino de cada uno es tan intransferible, es tan particular que hay casos, pues yo creo que tantos como personas, porque cada uno somos evidentemente como somos, pero que en cualquier caso esos procesos de bajón, yo lo he contado antes, pues he pasado por muchos, pero gracias a Dios siempre he sabido tarde o temprano salir de ahí y buscarle ese amor, y gracias a eso pues estoy hoy aquí agradecida, feliz y con para mí la misión de vida, la mía, más bonita y más maravillosa del mundo. Es algo que agradezco cada día y es lo que deseo para todas las personas. Por eso yo he puesto mi vida al servicio de los demás, ¿no? Por eso yo ahora me dedico a esto, con los libros, con el mensaje, con talleres, con actividades, ¿no? Con todas las personas que van llegando cada día pero lo tengo, o sea, lo suelto, lo tengo abierto, yo me entrego lo que tenga que venir, ¿no? Y lo que tenga que crecer y en lo que se tenga que convertir y es algo que mientras yo vibre en mi corazón y mi esencia me siga diciendo por ahí, pues feliz y agradecida. ¿Sí? Pues nada, yo creo que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por esta tarde que, como os decía antes, por lo menos para mí ha sido maravillosa. Gracias por abrir vuestro corazón a mí y a esta historia de amor. Y buen camino para todos. Gracias.